Bienvenidos. Seguimos estudiando la Confesión de Londres todos juntos y hoy el título es La fe, la palabra y Jesús. La fe, la palabra y Jesús. Clase 14.2. Vamos a dividir esta sesión en 3 puntos que están ahí en la pantalla. Número 1, la fe cree en la palabra. 2, la fe obedece la palabra. Y 3, la fe cree en Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el primer punto hoy. La fe cree en la palabra y estaremos leyendo las primeras 9 líneas del capítulo 14, artículo 2, tal y como viene en nuestro libro de texto. Tengo aquí el pasaje en la pantalla también, pero bueno, si estáis en casa, tenéis el libro, podéis seguirme ahí con el ejemplar que tenéis en casa. Dice, primer punto, la fe cree en la palabra. Por medio de la fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en la palabra una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que la palabra muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Bueno, podemos resumir este párrafo en una frase breve, corta. La fe capacita al creyente para que crea en la palabra de Dios. Repito, la fe capacita al creyente para que crea en la palabra de Dios. La fe recibe la escritura como la voz del Espíritu Santo, estando convencida de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. El Espíritu Santo entonces nos da la fe. El Espíritu Santo está en nosotros y Él ahora testifica del libro que inspiró. En 1 Corintios 2:12, la Escritura dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu ahora nos da la seguridad de que la Escritura es de Dios. El Espíritu nos da esta clase de certeza, esta certidumbre. Así que Dios nos da la Escritura y ahora el Espíritu nos da la seguridad de que la Escritura proviene de Dios. Sam Waldron, un teólogo contemporáneo, dice, es el Espíritu Santo quien nos capacita para ver y entender la verdad espiritual. Es el Espíritu Santo quien crea fe en las Escrituras. Y si regresamos a la época de la Reforma, si regresamos al siglo XVI, tengo aquí algunos citas de Juan Calvino que voy a compartir con vosotros. Dice, es necesario que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestro corazón y lo toque eficazmente para persuadirle de que los profetas han dicho fielmente lo que les será mandado por el Espíritu Santo. No hay hombre alguno, a no ser que el Espíritu le haya instruido interiormente, que descanse de veras en la Escritura, porque aunque en sí misma lleva una majestad que hace que se la reverencie y respete, solo, empero, comienza de veras a tocarnos cuando es sellada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y unas palabras finales de Juan Calvino. Es tal el sentimiento, aquí está hablando del sentimiento que nosotros como creyentes experimentamos al tener fe en la Escritura, es decir, el Espíritu produce esta fe en nosotros, estamos persuadidos que la Escritura es la palabra de Dios. Es tal este sentimiento que no se puede engendrar más que por revelación celestial. Y no digo otra cosa, sino lo que cada uno de los fieles experimenta en sí mismo, solo que las palabras son con mucho inferiores a lo que requiere la dignidad del argumento y son insuficientes para explicarlo bien. O sea, tú, en tu corazón, tú tienes la total certeza de que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, es difícil articular lo que tú experimentas dentro de ti mismo. Pero cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿no? Tú tienes una certeza, una seguridad de que ese libro es la santa palabra de Dios. Y es la obra del Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu, una vez más, es con 1 Corintios 2:12, es el Espíritu el que te está revelando lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado,
Por tanto, en nosotros, como dice Calvino, todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. De forma intuitiva, como creyentes, estamos leyendo la Biblia y hay una seguridad de nosotros, de que aquí estamos ante la palabra de nuestro Padre Celestial. La fe, entonces, ya que es del Espíritu, cree en la Escritura, porque la Escritura es la palabra del Espíritu. El creyente, entonces, ama la palabra de Dios y percibe en la palabra una excelencia, como dice la confesión ahí, una excelencia superior a todos los demás escritos. Porque, ¿qué otro libro? ¿Qué otro libro hay, no? ¿Habrá algún libro superior a la Biblia? ¿Qué libro puede atraernos más que la Escritura? Es que no hay otro. A la oveja le encanta la palabra de Cristo. Jesús dice, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Es que nosotros como creyentes amamos la palabra. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Es interesante ver aquí también en la confesión, al hablar sobre nuestra fe en la palabra, automáticamente se expresa en términos trinitarios, ¿no? Dice que este libro es excelso porque habla sobre la gloria de Dios, la excelencia de Cristo y las operaciones del Espíritu Santo. O sea, hay un arreglo aquí, hay un formato abiertamente trinitario. Es que tenemos fe en la Escritura, amén, y esta fe que tenemos en la palabra nos lleva a creer en el Dios trinitario, porque es la Biblia da testimonio que Dios es Trinidad, de que hay un solo Dios, una esencia, pero tres personas en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces en la Biblia aprendemos, en primer lugar, como dice ahí, aprendemos acerca de la gloria de Dios en sus atributos. Y bueno, ya estudiamos el tema de los atributos de Dios en capítulo 2 de la confesión. ¿Y qué cosas podemos nombrar como atributos de Dios? Bueno, podemos hablar de Dios siendo autosuficiente, omnipotente, omnisciente, eterno, infinito, soberano, santo, amoroso, etc. Son atributos de Dios. Encontramos estos atributos claramente descritos en la Santa Escritura, en la palabra de Dios. Así que amamos la palabra porque, bueno, la palabra es del Espíritu y la palabra nos habla de la gloria del Padre. Pero no solamente nos habla del Padre, nos habla de la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios. Así que claro, cuando estamos aquí hablando en primer lugar de la naturaleza de Jesús, huelga repetir, yo sé que vimos este punto en el capítulo 8 de la confesión, pero Jesús tiene dos naturalezas. La ortodoxia enseña que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Un buen texto que hace hincapié en ambas naturalezas es Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Aquel verbo alude a la deidad, porque el verbo es Dios, según Juan 1:1. Así que el verbo es Dios y aquel verbo se hizo carne. Ahí está la naturaleza humana del Señor. Así que Jesús es simultáneamente Dios y hombre, y como tal es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si queréis aprender más sobre estas cuestiones, podéis volver al capítulo 8. Estuvimos ahí un tiempo estudiando la cristología. Y la confesión no solamente habla sobre la naturaleza, las naturalezas de Jesús, sino también sobre sus oficios, porque claro, Él es el mediador y en su papel mediador, Él desempeña tres oficios, que son, y esto también lo vimos en capítulo 8, profeta, rey y sacerdote. Profeta, rey y sacerdote. ¿Cuáles son los tres oficios de Jesús? Profeta, rey y sacerdote. Como profeta, Jesús nos alumbra, nos enseña. Como rey, Jesús nos gobierna y nos protege. Y como sacerdote, Jesús presenta sacrificio por nuestros pecados e intercede por nosotros. Es que la Escritura, amamos la Escritura porque nos habla de la gloria y de los atributos de Dios, nos habla de las naturalezas y del oficio, de los oficios del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, también la confesión dice que la Escritura testifica del Espíritu Santo, de su poder, de su plenitud en sus obras y operaciones. Y es verdad, ¿no? Cuando pensamos en la Biblia, vemos al Espíritu Santo en la creación, en la vida de Jesús, en la regeneración,
en la revelación, en la iluminación, etc. En la santificación, o sea, el Espíritu Santo sale en muchísimos lugares de la Biblia. Y el Espíritu, por supuesto, ya que estamos hablando en el capítulo 14 de la fe, el Espíritu es quien nos da la fe, el Espíritu es quien labra en nosotros esa fe salvadora. ¿Cómo podemos nosotros creer en Cristo si no es por el Espíritu? ¿Verdad? 1 Corintios 12:3. Nadie puede confesar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien dijo el puritano John Flavel, nosotros predicamos y oramos, y vosotros oís, pero no hay movimiento hacia Cristo hasta que sopla el Espíritu de Dios. Amén y amén. Es que para ir resumiendo este primer punto, la fe confía en la Escritura. Y la fe se regocija en el Dios trinitario revelado en la Escritura. La fe ama al Padre, la fe ama al Hijo, la fe ama al Espíritu Santo. Y la fe encuentra esta verdad de la Trinidad claramente enseñada en la palabra de Dios. Claro, si no fuera por la Escritura, si no fuera por esta revelación especial que hemos recibido, ¿cómo podríamos llegar a creer en la Trinidad? Que sería algo absurdo para la mente natural. Pero Dios testifica de su esencia trinitaria por medio de la revelación especial, consiguientemente creemos en esa doctrina, creemos en ella, amén. Gloria a Dios, y tenemos ejemplos muy bonitos de la Trinidad de la Biblia. Mi ejemplo favorito, el bautismo de Jesús, ¿verdad? Dios el Hijo en el Jordán, Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, y luego la voz de Dios el Padre diciendo desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:7. Es que la fe cree en la Biblia, cree en la palabra de Dios. El Espíritu que vive en el creyente da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 2:12. Y esta fe es antes que nada trinitaria. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una enseñanza netamente escriturística. Amén. Y hasta aquí el primer punto hoy de nuestra clase. La fe cree en la palabra, pero no solamente cree en la palabra, la fe también, ahora número 2, obedece la palabra. Y vamos a seguir aquí con nuestra lectura de la Confesión de Londres. La fe también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y la vida venidera. Ok, la fe cree la palabra de Dios, cree en la Escritura, amén, y la fe también la obedece. La fe no solamente cree, sino que también obedece la palabra de Dios. Y sobre todo en 3 áreas que están aquí claramente nombradas, ¿no? Habla de los mandatos, las amenazas y las promesas. Así que 3 palabras, ¿no? Mandatos, amenazas y promesas. Así que en primer lugar, mandato. ¿Qué es un mandato? Bueno, cuando aquí habla de la palabra mandatos, los mandatos son cuando Dios nos exige algo. Dios exige que hagamos algo. O Dios exige que no hagamos algo, ¿verdad? Así que un mandato puede ser tanto positivo como negativo. Y cuando hablamos de mandatos negativos son prohibiciones. Ok, mandatos, ejemplos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahí tenemos una lista de 10 mandatos. Los 10 mandamientos. No son las 10 sugerencias, los 10 consejos. No. 10 mandatos, 10 mandamientos, 10 exigencias. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, descansarás en el día de reposo, etc. La fe obedece esos mandatos. Y para la fe, los mandamientos de Dios son deleitosos, no son gravosos. A la fe le gusta guardar los mandamientos de Dios, porque la fe es, por naturaleza, humilde y obediente. Donde la incredulidad siempre pone en tela de juicio los mandatos de Dios, creyendo que Dios es un hombre duro, según Mateo 25, la fe recibe los mandatos de Dios y los obedece con prontitud, porque la fe confía
en el legislador. La fe confía en el corazón bondadoso de aquel que está dando el mandamiento, ¿verdad? El incrédulo no. Por eso siempre está poniendo pegas a los mandatos del Señor. Así que, número uno, en cuanto a los mandatos, la fe obedece a los mandatos. Número dos, amenazas. ¿Qué son amenazas? Bueno, una amenaza es como una advertencia, ¿verdad? Todos nosotros que hemos sido padres, incluso que hemos sido profesores, conocemos muy bien, ¿verdad? El mundo de las amenazas, que tenemos que advertir. Si haces X, acontecerá Y, ¿no? Amenazamos. Por tanto, las amenazas son advertencias. El Señor nos habla claramente sobre las consecuencias de nuestra desobediencia. Cuando estamos hablando de incrédulos, pues Dios amenaza hablando de su ira eterna, del fuego que arde, fuego y azufre. Amén. Pero cuando estamos en el campo de los creyentes, Dios amenaza hablando de su disciplina paternal, ¿verdad? Que no podemos juguetear con Dios. Los hijos de Dios sabemos que sí o sí iremos al cielo, pero si persistimos en un estado de impenitencia, el Señor se encargará de disciplinarnos. Él no es un padre negligente. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, 1 Corintios 11. Pablo está advirtiendo a la iglesia acerca del peligro de tomar la Santa Cena de forma indigna. Dice el apóstol aquí en el versículo 29, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, en el contexto, si alguien está dividiendo el cuerpo de Cristo, si alguien está atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo y luego se atreve a presentarse el día domingo tomando la Santa Cena, dando a entender que, wow, no pasa nada, yo estoy en comunión con la iglesia el día domingo, pero a lo largo de la semana estoy dividiendo, convirtiendo a la iglesia en una serie de facciones, etc., pues Dios va a juzgar a aquella persona. Si es un creyente, irá al cielo, amén, pero va a ser fuertemente disciplinado por el Señor. Este es el punto. En donde los incrédulos serían de estas amenazas, se burlan encima de ellos, los cristianos temblamos. O sea, las amenazas que hacen que el pueblo incrédulo se parta de la risa, estas mismas amenazas producen en nosotros, los nacidos de nuevo, temor y temblor. ¿Verdad? ¿Cómo reaccionas ante las amenazas de Dios? Si te ríes de ellos, no eres del Señor. Si tiemblas ante ellos, es la señal de que eres un hijo. Como un hijo, ¿no? Que tiembla ante las amenazas de su padre. Así que tenemos en primer lugar los mandatos, la fe los obedece. En segundo lugar, las amenazas, la fe tiembla ante ellos. Y luego en tercer lugar, promesas. ¿Okay? Mandatos, amenazas. Y ahora número 3, promesas. ¿Qué es una promesa? Pues una promesa es cuando Dios nos habla sobre algo que hará por nosotros. Por ejemplo, 1 de Juan 2:5 habla de la promesa de la vida eterna. Perdón, Juan 2, 1 de Juan 2:25, no 1 de Juan 2:5, 1 de Juan 2:25, la promesa de la vida eterna. Si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Es decir, la vida eterna ya ha comenzado en nosotros y este Espíritu que está en nosotros es la garantía de que recibiremos la vida eterna en la segunda venida. O sea, la vida eterna en su sentido pleno. Porque ahora no tenemos la vida eterna en la plenitud. Sí tenemos el inicio, el comienzo de la vida eterna y estamos experimentando los poderes del siglo venidero, pero en el día de Cristo recibiremos esa vida eterna en su plenitud. Así que la fe cree. La fe cree las promesas. La fe cree en la vida eterna. La fe no dice, ay, las promesas de Dios son un cuento, son una obra de ficción. No, no. La fe se fortalece meditando en las promesas de Dios. Dice el puritano John Trapp siguiente. La naturaleza de la fe es creer a Dios en su palabra llana. No será, dice el sentido. No puede ser, dice la razón. Puede ser y será, dice la fe, pues tengo una promesa.
Así que lo que hemos leído entonces en cuanto a la fe actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular. Así que si la fe encuentra un mandato, lo obedece. Si la fe encuentra una amenaza, tiembla ante ella. Y si la fe encuentra una promesa, confía en ella. Se nutre de su dulzura y confía de todo corazón en esta promesa de parte de Dios. Así se comporta la fe. Se recrea en la palabra de Dios. ¿Qué sería de nuestra fe si no fuera por la santa palabra? Nuestra fe se marchitaría. Es que la fe es una oveja, la palabra es un campo repleto de hierba suculenta. La fe es una abeja. La palabra es miel. Sin la palabra no hay fe. Sin la palabra solamente hay presunción. La fe no va más allá de lo escrito por Dios en su palabra. Una vez más, la fe es humilde, la fe es obediente, la fe se subordina, la fe se somete, se sujeta a la santa palabra del Señor. Amén. Así que hemos visto que, en primer lugar, que la fe cree la palabra. Número 2, la fe obedece la palabra. Y finalmente, si Dios quiere, acabaremos viendo este tercer punto que nos dice que la fe también cree en el Señor Jesucristo. Okay, la fe cree en el Señor Jesucristo. Ahí está ahora. Vamos a leer punto número 3 ahora. Punto 3, la fe cree en Cristo. Y esta será la última lectura hoy de la confesión. Dice, pero los actos principales de la fe están directamente relacionados con Cristo. Aceptarlo, recibirlo, descansar solamente en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna, en virtud del pacto de la gracia. Ok. La fe, como venimos viendo, cree en la palabra. En términos generales, cree en todo lo que está en la palabra de Dios. Amén. Y a nivel muy especial, muy concreto, cree sobre todo en la persona de Jesucristo. ¿Qué es la fe evangélica? Sino confianza en el Salvador. La fe cree que Jesucristo es su justificación, su santificación y su vida eterna. Así que vamos a explicar brevemente estos tres conceptos, pero antes de hacerlo, simplemente subrayar que en la última línea dice que esta justificación, santificación y vida eterna nos llega mediante el pacto de la gracia. El pacto de la gracia, sé que tocamos este tema en el capítulo 7 de la confesión, pero el pacto de la gracia es la promesa de salvación en Cristo. ¿Okay? La promesa de salvación en Cristo y la salvación mediante la fe. Porque claro, a diferencia del pacto de obras que Dios hizo con Adán, un pacto que dependía del esfuerzo de Adán, el sudor de Adán, el mérito de Adán, los logros de Adán, el pacto de la gracia no depende de obras humanas. Y en el pacto de la gracia, Dios nos da lo que exige de nosotros. En el pacto de la gracia, Dios exige fe y nos da la fe. En el pacto de la gracia, Dios exige arrepentimiento y nos da el arrepentimiento. Es decir, Dios en el pacto de la gracia nos regala lo que exige de nosotros. De nuevo, hablamos de este tema ya en el capítulo 7. Así que según el pacto de la gracia, la promesa de salvación en Cristo, la promesa de que Dios hará en nosotros lo que demanda de nosotros, pues la fe se regocija en tres verdades. Cristo como nuestra justificación, santificación y vida eterna. ¿Okay? Justificación, santificación y vida eterna. En primer lugar, justificación. ¿En qué sentido es Jesucristo nuestra justificación? Bueno, Él es nuestra justificación en el sentido de que su justicia es nuestra. Él es nuestra justicia. Delante del trono de Dios somos declarados justos en virtud de Cristo. Su justicia nos es transferida, nos es imputada, nos es atribuida, es contada como si fuera nuestra. Y por tanto somos justificados. James Buchanan
en este libro chiquitito, pero es buenísimo, un excelente estudio sobre la doctrina de la justificación. Él dice que justificación significa la aceptación por Dios de una persona como justa. Justificación significa que Dios trata a una persona que es culpable como si no lo fuera. Dios declara que esa persona debe ser reconocida como legalmente justa. Pero ¿cómo podemos nosotros ser declarados legalmente justos si somos culpables? Pues una vez más, Buchanan nos da la siguiente respuesta diciendo: los méritos de Cristo son la única base de nuestra justificación. Los méritos de la vida justa de Cristo y su muerte obediente se nos dan a nosotros. Amén. Así que Cristo es nuestra justificación. Él nos justifica. Amén. La confesión dice también que Cristo no solamente es nuestra justificación, sino nuestra santificación. ¿En qué sentido es Cristo nuestra santificación? Pues en el sentido de que su perfecta santidad nos cubre. Estamos vestidos de la túnica del Señor Jesús. Así que es verdad que, por un lado, sí, tenemos que esforzarnos diariamente en nuestra santificación progresiva. Amén. Por supuesto. Somos creyentes, tenemos una nueva naturaleza, deseamos cultivar la santidad en el temor de Dios. Pero por otro lado, no deja de ser cierto de que ya somos definitivamente santificados. En el día de nuestro nuevo nacimiento, fuimos declarados santos una vez para siempre. Por eso Pablo puede dirigirse a una iglesia no muy santificada, la de Corinto, como santos, ¿no? Pablo puede hablar de aquellos hermanos como santos, sí, hermanos inmaduros, hermanos cuyas vidas dejaron mucho que desear, cuya práctica eclesial dejaba mucho que desear, ¿verdad? Pero son santos, definitivamente santificados. ¿Por qué? Porque Cristo es su santidad. Ahora, todos nosotros que somos de Cristo tenemos su santidad y debemos luchar por ser cada vez más santos en el sentido progresivo de la palabra, pero definitivamente hablando, somos santificados una vez para siempre. Cristo es nuestra santificación. Hay un texto muy poderoso en 1 Corintios 1:30, donde Pablo dice literalmente que Cristo nos ha sido hecho por Dios santificación. Qué consuelo saber que Jesucristo no es solamente nuestra justificación, sino también nuestra santificación. Por supuesto, vamos a perder batallas, vamos a derramar lágrimas, que, bueno, sabemos que la vida cristiana, tristemente, involucra también caídas, luchas perdidas, pero descansamos por fe sabiendo que Cristo es nuestra justicia. Él es nuestra santidad, Él es nuestra santidad, Él es nuestra santificación, gloria a Dios. Así que Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación, y finalmente, para acabar hoy, Él es la vida eterna. ¿En qué sentido es Cristo nuestra vida eterna? Pues en el sentido de que Él es la vida, Él es la vida. Si somos de la vida, tenemos la vida, ¿verdad? Cristo es la vida eterna, y ya que somos de la vida eterna, tenemos la vida eterna. En 1 Juan 5:20, el apóstol llama a Jesús el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ya que tú eres de Cristo, y Cristo es la vida eterna, tú tienes vida eterna. Así que Cristo es tu justificación, tu santificación, tu vida eterna. No necesitas confiar en nadie más. En conclusión, la fe evangélica descansa solamente en Cristo. Solamente en Cristo para la justificación, la santificación y la vida eterna. La fe cree que la salvación se encuentra 100% en Jesucristo. No hace falta recurrir a ningún otro mediador. No confiamos en Santa María, Madre de Dios. No, hermanos. No confiamos en ningún otro mediador, en ninguna otra mediadora. Jesucristo suficiente. Su obra mediadora basta. Él es nuestra salvación. Y con razón, el ángel le dijo a José que le pusiera por nombre Jesús. Porque ¿qué significa Jesús? Sino Dios es salvación. ¿Qué nombre más apto, más adecuado para nuestro bendito Salvador? Es que la fe hoy, hemos aprendido en el 14.2, la fe atesora toda la Escritura, toda la palabra de Dios, pero de forma muy especial, su joya más estimada es Jesucristo. Su persona, su obra, su gloria.
La fe ama la palabra escrita de Dios y la fe ama con locura a la palabra encarnada de Dios. La fe ama la palabra escrita, la fe ama la palabra encarnada. Gloria a Dios por el don de la fe. Aleluya por esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Espero que esta clase os haya servido de bendición. Mucho ánimo en Cristo. Y como siempre, por debajo del vídeo tenéis las preguntas. Bendiciones, abrazos, soli deo gloria.